Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema de derivada de una función y el día de hoy vamos a ver la regla de la cadena, vamos a ver rectas normales y tangentes a una curva. Y bueno, antes de ver la regla de la cadena vamos a ver un resultado muy importante. Este resultado es sobre la continuidad de funciones diferenciables y dice que si tenemos una función f que está definida en una vecindad de A, si f es derivable en A, entonces f es continua. Y bueno, ¿cómo lo vamos a demostrar? ¿Cómo vamos a demostrar que f es continua? Recuerden que una función es continua en A si el límite, cuando x tiende a de f de x, es igual a f de A. Si yo paso este f de A restando, entonces ese límite me quedaría que f de x menos f de A es igual a 0. Si yo logro demostrar esto es por demostrar, entonces con eso demuestro que mi función es continua, ¿sí? Ahora voy a comenzar tomando el límite cuando x tiende a de f de x menos f de A. Y voy a multiplicar por un 1 inteligente. Este 1 va a ser x menos a entre x menos a. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a de x menos a. Solamente estoy reescribiendo esa multiplicación por f de x menos f de a. Todo esto entre x menos a. Voy a utilizar la propiedad del producto para límites. Esto es igual al límite cuando x tiende a de x menos a que multiplica al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Y fíjense que esta parte de aquí es la definición de la derivada en el punto A. Entonces, como había dicho que mi función f es diferenciable, entonces este límite existe y va a ser igual a un número que se llama f' de A. Ese es un número que existe, no sé cuál sea, porque eso depende de cada función. Por el momento no necesito saber qué número sea, pero esto es un número que yo conozco, por el límite cuando x tiende a de x menos a. ¿Cuánto va a valer este límite? X menos a cuando x tiende a, pues esto va a valer 0. Entonces eso me va a quedar 0 por f' de a. Como f' de a existe por suposición, entonces esta multiplicación va a estar bien definida, va a ser un número real, que sí existe, que sí conozco, multiplicado por 0. Entonces, como es un número real multiplicado por 0, no importa cuánto valga f' de a, f' en a, esta multiplicación va a ser 0, ¿sí? Siempre y cuando mi función f sea diferenciable. Entonces, con eso demostré que mi función es continua, si mi función es derivable, y este resultado lo vamos a utilizar para la regla de la cadena. Y bueno, la regla de la cadena se utiliza para evaluar la derivada de composición de funciones. En este caso nos pide que g de x sea derivable en x y f de x sea derivable en g de x. Entonces la composición f compuesta con g es derivable de tal forma que h' va a ser igual a f' evaluada en g de x multiplicada por g' de x. Si tomamos la notación u igual a g de x y tomamos la notación esta que pareciera como una especie de cociente, tenemos que la derivada de mi función y con respecto de x va a ser igual a la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Esta notación, que es como una especie de cociente, se le conoce como notación de Leibniz. Y fíjense que esta notación no es justamente un cociente, pero nos va a ayudar a recordar cómo utilizar la regla de la cadena, porque fíjense que si yo los utilizo como si de verdad fuera un cociente, este du se me va a ir con este du y voy a obtener otra vez que la derivada de y con respecto de x es esta igualdad, ¿no? ¿Cómo la vamos a demostrar? Pues en principio voy a
tomar la definición de derivada. Y entonces esto nos dice que h' de x es igual al límite cuando x tiende. Le voy a denominar delta x para que no se confundan con la notación de h. El límite cuando delta x tiende a 0 de f evaluado en g de x más delta x menos f de g de x. Todo esto entre delta x. Y lo voy a multiplicar por un 1 inteligente. Ese 1 inteligente va a ser g de x más delta x menos g de x. Y lo mismo, ¿no? G de x más delta x menos g de x. Ahora voy a reordenar ese límite. Límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x es g evaluado en S menos f de g de x. Todo esto dividido entre g de x más delta x menos g de x multiplicado por g de x más delta x menos g de x entre delta x. Voy a utilizar la propiedad de la multiplicación y voy a separar estos dos límites, ¿no? Entonces me quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 de f de g de x más delta x menos f de g de x, esto entre g de x más delta x menos g de x por el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x, todo esto entre delta x. Ahora, este límite de acá, esa es definición de derivada de g. Y como dije que g es diferenciable en x, entonces esa derivada existe, ¿no? Entonces eso me daría g' de x. Ahora fíjense que este límite de aquí me sonaría también a una derivada, ¿sale? Donde mi variable, aquí en este caso, no sería delta x, sería g de x. Entonces voy a cambiar ese límite, el límite cuando voy a cambiar ese límite por otra variable y lo voy a evaluar al límite cuando delta g tiende a 0 de f de g de x más delta x menos f de g de x, todo esto entre delta g, ¿sí? Donde delta g es esta diferencia que está aquí. Ahora, ¿cómo vamos a hacer válida esta nueva sugerencia? Bueno, dado que g de x es diferenciable, como aquí lo voy a poner, como g de x es diferenciable, entonces es continua, por el resultado anterior, ¿no? Eso quiere decir que el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x es igual a 0, por continuidad, ¿sale? Entonces, esta suposición que yo estoy poniendo aquí es cierta, que delta g tiende a 0 cuando delta x tiende a 0, por continuidad de g, ¿sí? Y eso viene dado porque estoy diciendo por suposición que g de x es derivable. Siendo así, este ya me suena una derivada, pero ahora mi variable no va a ser con respecto de x, sino con respecto de g. Entonces esto es igual a la derivada de f con respecto de g. Todo esto multiplicado por esto que ya habíamos dicho que sí se cumplía, ¿no? Por g' de x, que es justo lo que me está diciendo mi regla de la cadena. Y con eso terminé. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica la regla de la cadena. Y la regla de la cadena me dice que si yo tengo dy,
Si yo tengo y como una composición de funciones, entonces mi derivada va a ser de y con respecto de u y de u con respecto de x. En este caso, esta función que está adentro de mi potencia, le voy a llamar u. Entonces, y' igual a dy con respecto de x va a ser igual a mi dy y la voy a derivar con respecto de u. Y voy a multiplicar esa derivada por la derivada de u con respecto de x, ¿sí? A ver, entonces, ¿cuál es la derivada de y con respecto de u? Bueno, entonces, y con respecto de u es igual a u a la 17. ¿Cuál es la derivada de y con respecto de u? Bueno, pues ya conocemos cómo se derivan las potencias, entonces es 17 por u a la 17 menos 1, que es 16. Entonces esa va a ser mi primera, ¿no? 17 por u a la 16. Ahora, ¿cuál va a ser la derivada de u con respecto de x? Ah, pues ahora tengo que derivar a esta función que yo le voy a llamar u. A la derivada de 3x más 5. ¿Cuánto vale esa derivada? Vale 3. Entonces a eso lo voy a multiplicar por 3. Ahora, como todo lo quiero con respecto de x, tengo que convertir mi función u a mi función que depende de x. Entonces es 17 por 3x más 5, estoy reemplazando u, a la 16 por 3. Y eso va a ser igual a 3 por 17, eso me da 51 por 3x más 5 a la 16. Y con eso termino. ¿Y por qué me va a ser útil esta regla de la cadena? Pues fíjense que si nosotros quisiéramos utilizar, por ejemplo, la propiedad de multiplicación, pues tendríamos que hacer esta propiedad 17 veces, porque esta es una potencia de 17, ¿sí? Fíjense, luego yo veo que hacen que la derivada de y con respecto de x, me ponen que esto es igual a 17 por 3x más 5 a la 16. Y se les olvida multiplicar por la derivada de lo de adentro, que sería mi u. Es distinto, ¿sale? Esto está mal. Entonces tendrían que sacar la derivada de y con respecto de u, que es esta parte, justo esta parte de aquí, que es esto. Y luego multiplicar por lo de adentro, que sería esto. Bueno, vamos a ver dos ejemplos de cómo se aplica la regla de la cadena. Y primero vamos a resolver el de la función h. Entonces voy a denominar u, va a ser igual a z menos 1 entre z más 1. ¿Cuál va a ser la derivada de u con respecto de z? Bueno, pues tengo una división, entonces a su vez a esta le voy a llamar v y a esta le voy a llamar w. ¿Cuál va a ser la derivada del cociente? Pues va a ser w al cuadrado por w por v' menos v por w'. Esto va a ser igual a w cuadrado, que es z más 1 al cuadrado, por w z más 1 por la derivada de b. ¿Cuánto vale la derivada de b? Pues va a ser 1 menos b, que es z menos 1, por la derivada de w. ¿Cuánto va a valer la derivada de w? Pues va a valer 1 también. Eso va a ser igual a z más 1 menos z más 1 sobre z más 1 al cuadrado. Se me va a ir este z con este z, entonces eso va a ser igual a 2 entre z más 1 al cuadrado. Ahora voy a derivar h con respecto de u. Entonces, como esto yo lo llamé u, esto va a ser igual a u a la 5. ¿Cuál va a ser mi derivada de h con respecto de u? Pues voy a tratar como si u fuera mi variable, ¿no? Entonces eso sería 5 por u a la 4. Ahora voy a utilizar la regla de la cadena. Esto es un resultado y esto es otro.
Ahora mi regla de la cadena me dice que derivada de h con respecto de x es igual a la derivada de h con respecto de u por la derivada de u con respecto de z. Esto es z. Eso va a ser igual a 5 u a la cuarta por 2 entre z más 1 al cuadrado. Como no quiero nada con respecto de u, voy a sustituir u. Esto me daría 5, que multiplica a z menos 1 entre z más 1. Todo esto a la 4 por 2 entre z más 1 al cuadrado. Eso me va a dar igual. Voy a multiplicar este 5 por el 2. Me va a dar 10, que multiplica a z menos 1 a la 4. Este me va a quedar z más 1 a la 4. Y por el 2 sería z más 1 a la 6. Y termino. Este sería mi resultado final de mi derivada. Y bueno, ahora vamos a derivar esta otra función, que es un monstruo ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí son dos composiciones y la regla de la cadena nos va a servir excelente para esta derivada. A esta función de aquí yo la voy a llamar u. A esta función de aquí yo la voy a llamar v. Entonces f' lo voy a hacer de este lado. F' de x es igual a la derivada de f con respecto de v, que multiplica a la derivada de v con respecto de x. Esa es mi regla de la cadena. Ahora mi función v está compuesta por mi función u. Entonces voy a aplicar la regla de la cadena otra vez aquí. Eso me daría igual a la derivada de f con respecto de v por la derivada de v con respecto de u por la derivada, esto que estoy poniendo aquí, es mi regla de la cadena para esta parte, por la derivada de u con respecto de x. ¿Sí? Entonces son dos reglas de la cadena anidadas. Y fíjense que si con esa notación de Leibniz voy a obtener esta v se me va con esta v, esta u se me va con esta u y me va a quedar al final la derivada de f con respecto de x. Entonces primero voy a calcular la derivada de u con respecto de x y la derivada de u con respecto de x, que es esta parte de aquí. Tenemos un cociente, entonces me daría lo de abajo, que es x más 8 al cuadrado por lo de abajo otra vez, por la derivada de lo de arriba. Y la derivada de lo de arriba me quedaría 2x menos 6. Menos la derivada de lo de abajo, que me quedaría 1 por lo de arriba. Y bueno, necesitamos hacer esta simplificación. No voy a hacerla, la voy a dejar de tarea. Nada más voy a poner el resultado. Eso me quedaría x cuadrada más 16x, menos 57 sobre x cuadrada más 16x más 64. Entonces esto sería esta última parte. Lo voy a poner aquí arribita. Ahora me falta la derivada de v con respecto de u. Ahora voy a llamar v igual al seno de x cuadrada menos 6x más 9 con respecto de x más 8. Esto va a ser igual al seno de u. ¿Cuál es la derivada de v con respecto de u? Pues es la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Pues es coseno de u. Y eso es igual al coseno de x cuadrada menos 6x más 9 entre x más 8. Okay. Entonces ya llevo esa segunda parte. Entonces me quedaría que la derivada de v con respecto de u es igual al seno de x cuadrada menos 6x más 9 entre x más 8. Coseno.
Ahora, ¿cómo puedo expresar f con respecto de v? Pues f de v es igual a 9v a la 16. ¿Cuánto vale la derivada de f con respecto de v? Pues eso va a ser igual a 9 que multiplica 16 por v a la 15. Eso va a ser igual a 9 por 16 por el seno a la 15 de x cuadrado menos 6x más 9 entre x más 8. Y eso va a ser igual a 144 por el seno 15 de x cuadrado menos 6x más 9 entre x más 8. Entonces esa derivada la voy a anotar de este lado. Y bueno, habíamos dicho entonces que por la regla de la cadena, la derivada de f con respecto de x es igual a la derivada de f con respecto de b por la derivada de b con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Entonces, sustituyendo, la derivada de f con respecto de b es esta. Me daría 144 por el seno 15 de x cuadrada menos 6x más 9 sobre x más 8, que multiplica la derivada de b con respecto de u, que es esta de aquí. Entonces esto va a ser coseno de x cuadrada menos 6x más 9 entre x más 3, que multiplica a la derivada de u con respecto de x, que es esto. Y eso me va a dar x cuadrada más 16x menos 57 entre x cuadrada más 16x más 64. Y terminamos. Esa sería mi derivada. Entonces, podemos utilizar la regla de la cadena más de una vez, cuantas veces sea necesaria, dependiendo de la complejidad de la función que necesitamos derivar y de cuántas composiciones tenemos. ¿Sale? Y bueno, por último vamos a ver el día de hoy rectas tangentes y rectas normales a una función. Si nosotros tenemos f, que es una función derivable en x igual a, entonces la recta tangente a f que pasa por el punto a, f de a está dada por y, que la voy a denominar como y sub t, porque se refiere a la recta tangente, es igual a f' de a por x menos a más f de a. Y la recta normal va a ser menos 1 entre f' de a por x menos a más f de a. Observemos entonces, dada la notación que nosotros tenemos, que y menos y evaluado en a entre x menos a es igual a mi pendiente. Observemos entonces que la pendiente de mi recta tangente es justo f' de a. Y en este caso la pendiente de mi recta normal es m de la recta normal es igual a menos 1 entre f' de a. Entonces sería f' de x sería igual a la derivada con respecto de x de 1 entre x menos 1 más la derivada con respecto de x de 1. Esto me va a dar un recíproco. Entonces el recíproco es la derivada de lo de abajo, que es 1 entre lo de abajo al cuadrado, más la derivada de una constante, que es 0. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto vale f' en 2? Pues sería igual a 1 entre 2 menos 1 al cuadrado. Esto me daría 1. Aquí me falta un menos, ¿no? El recíproco es menos. Menos, menos. Entonces, como tenemos que f' de 2 es igual a menos 1,
¿cuál sería mi recta tangente? Y de t. Pues sería menos f' de a de 2 por x menos 2 más f de 2. ¿Cuánto vale mi f de 2? Pues sería igual a 1 entre 2 menos 1 más 1. Esto sería 1 entre 1 más 1. Esto sería 2. Entonces, sustituyendo valores me daría menos 1 por x menos 2 más 2. Esto sería menos x más 4. Ahora de la recta normal, yn es igual a menos 1 entre f de 2 por x menos 2 más f de 2. Esto sería igual a menos 1 entre menos 1 por f por x menos 2 más 2. Esto me daría igual a x. ¿Sale? Entonces esta sería mi recta tangente y esta sería mi recta normal. Y bueno, hasta aquí la dejamos. Sigo al pendiente de sus dudas, sigo al pendiente de cualquier comentario que ustedes tengan y seguimos en contacto.